Bien, en esta oportunidad vamos a tratar el tema de funciones. Diríamos en primer lugar que las funciones se representan por medio de las letras minúsculas F, G, H, I, etcétera, etcétera. Vamos, la representación de las funciones. Entonces, ¿y qué vendría a ser una función? Una función vendría a ser una regla de correspondencia. Una regla de correspondencia entre los elementos de un conjunto y los elementos de otro conjunto. Vamos a ver, por ejemplo, que yo tengo acá un elemento A por medio del diagrama de Venn y un conjunto B de idéntica manera. Los elementos del conjunto A, por ejemplo, es el elemento 1, 2, 3, etcétera, etcétera. Y los elementos del conjunto B, 2, 4, 6, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, entre los elementos del conjunto A y los elementos del conjunto B puede haber un montón de relaciones. ¿Vamos? Entonces se puede relacionar el 1 con el 2, el 1 con el 4, el 2 con el 4, etc, etc. ¿Ok? Pero nosotros vamos a hablar de una relación específica, de una relación importante, ¿estamos? No de cualquier relación, de las relaciones llamadas funciones, ¿está claro? Donde significa de que únicamente se va a relacionar un elemento del primer conjunto con un elemento y nada más que uno elemento del segundo conjunto. Por ejemplo, puede ser la relación de 1 con el 2, del 2 con el 4, puede ser del 3 con el 4, ¿estamos? De esa manera. Entonces, únicamente para cada elemento del primer conjunto le corresponde un único elemento del segundo conjunto. Esto significa entonces que no puedo relacionar, por ejemplo, al elemento 3 también a su vez con el elemento, o al elemento 1 con el elemento 4. No puede hacer eso, porque para este elemento ya le corresponderían dos elementos del segundo conjunto. Entonces ya dejaría de ser función, se convierte en una relación normal entre los elementos del primer conjunto con los elementos del segundo conjunto. ¿Ok? No vamos a hablar de relaciones, sino de funciones, que es un tipo especial de relaciones. ¿Ok? La tenemos ahí. Si yo pongo entonces la correspondencia de esta manera, estaría en un término genérico. Para este elemento A le correspondería solo un elemento del conjunto B. Y teníamos entonces una relación de A con B de esa manera. ¿Ok? Si ya tengo entonces definido la forma como se corresponden, estoy definiendo ya la relación entre A y B. Una relación, una función F. ¿Ok? Matemáticamente, ¿cómo se definiría una función? Una función para mi caso vendría a ser entonces la correspondencia entre los elementos del conjunto A en los elementos del conjunto B, que también se puede denotar de esta manera. A está relacionado por medio de una función F con el conjunto B. El conjunto de partida, el conjunto de llegada. Conjunto de partida de la función, conjunto de llegada de la función. Bien, la tenemos aquí. Ahora digo, también puedo denotar por medio de elementos genéricos. Claro, puedo hacer, por ejemplo, el elemento genérico del primer conjunto que le damos llamo A. Entonces digo, este A se relaciona con el elemento B de esta manera. De tal manera de que B, va a ser una función del elemento A. De esta manera. O sea, el elemento genérico del conjunto de llegada se relaciona de esta manera por una función que hemos definido con el elemento del conjunto A. ¿Está claro? La tenemos ahí. Podemos separar entonces estos pares ordenados que hemos detallado en un conjunto de valores, puesto que ya sabemos de que el conjunto total de relaciones puede ser el producto cartesiano de A por B. Entonces una función vendría a ser un subconjunto del producto cartesiano de A y B. Un subconjunto del producto cartesiano de los dos conjuntos A y B. Entonces, ¿eso cómo la denotaríamos? De esta manera. Al elemento 1 del primero le corresponden 2. 1 con 2. Al elemento 2 del primero se relaciona con 4. Entonces, 2 con 4. Digamos, al elemento 3 del primero se relaciona también con 4. 3 con 4. Y esto puede continuar hasta llegamos al genérico. Al elemento A del primero le corresponde o se relaciona con el elemento B del segundo.
de esa manera que vemos ahí. La característica para que esta función, esta relación, sea una función, es que las primeras componentes de los pares ordenados, estas primeras componentes, tienen que ser diferentes. Tienen que ser diferentes. ¿Vamos? Entonces digo, eso 1, 2, 3, tiene que ser diferente las primeras componentes. Y las segundas componentes pueden o no ser diferentes. Estas segundas componentes, la segunda, segunda, segunda y segunda. Y estas segundas pueden o no ser diferentes. Pueden o no ser diferentes. ¿Ok? La tenemos ahí. Esto significa entonces que si yo digo A, B, este par ordenado, y A, B' son elementos de la función, pertenecen a F, si y solo si el elemento B es igual a B'. Esto sería entonces formalmente lo que significa una función. ¿Está claro? La tenemos ahí. Bueno, esta es en forma general la definición de función. Vamos a ver a continuación entonces un tipo especial de funciones, lo que se llama las funciones reales. ¿Está claro? Esto significa que el conjunto de partida ya no va a ser cualquier conjunto, sino únicamente el conjunto de los números reales. Y el conjunto de llegada únicamente el conjunto de los números reales. Por lo tanto, hablaríamos de una función de R en R. Ya no de A en B, sino de R en R, de R en R. O sea, el conjunto de partida de los reales y el de llegada también los reales. Digo entonces, esto significaría entonces que los reales se van a relacionar con los reales por medio de la función f. Y si yo digo en términos genéricos, del primero, por ejemplo, que le corresponda a un elemento genérico x, ese elemento genérico x se va a relacionar con el elemento genérico del segundo conjunto. ¿Por medio de qué relación? De la función f de x. Y esto que vemos aquí es la famosa regla de correspondencia de las funciones. Regla de correspondencia. Y esto es el rompecabezas. Esto es el rompecabezas de la matemática en lo que respecta a funciones. ¿Verdad? ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente, que esa función f de x puede ser de un montón de formas, puede ser de un montón de maneras. Por ejemplo, digo entonces, este f de x puede ser así, y es igual, vamos a colocar aquí, puedo decir por ejemplo, y es igual a f de x, la regla de correspondencia de la función. En x, eso se llama la variable independiente. Variable independiente. Vamos, que no depende de nadie. Independiente. ¿Ok? Y el y significa la variable dependiente. ¿De quién depende? Depende de los valores de x. Dependiente. ¿Estamos? Dependiente. De esa manera. ¿Qué significa dependencia o no dependencia de una función o de una variable? Significa lo siguiente. Por ejemplo, yo digo, tengo acá un coche, acá el semáforo, y digo entonces, ese coche está avanzando para la derecha. De esta manera. ¿Ok? Va para allá. Entonces, esta distancia para mí está sobre el eje X. Por lo tanto, digo, para un tiempo de 2 minutos, la velocidad del coche, por ejemplo, puede ser ¿cuánto? La velocidad que sea 2 metros por segundo. 2 minutos más, la velocidad del coche ya va a ser ¿cuánto? 4 metros por segundo. O sea que la velocidad va a depender del tiempo que está el coche en movimiento. O sea, esta velocidad, diríamos nosotros, que va a depender del tiempo. ¿Está claro? ¿Y esto cómo se ve? Se ve matemáticamente haciendo la correspondencia entre la velocidad y el tiempo. Diríamos que v, que la velocidad, es una función del tiempo. Significaríamos que el tiempo es la variable independiente y la velocidad es la variable dependiente, que depende del tiempo que vemos allí. ¿Estamos? Depende del tiempo. Eso entonces sería la visión, cómo se puede averiguar la definición de variable independiente y la variable dependiente.
Digo, por ejemplo, otro caso. Por ejemplo, planteo por acá. Digo, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo tengo acá un bloque metálico y yo por este extremo le estoy dando fuego por medio de un mechero, yo qué sé, mechero Bunsen o lo que fuese, y lo estoy calentando al bloque? Entonces, yo quiero calcular la temperatura en este punto del bloque, a cierta distancia del borde inferior, a la distancia X. Acá la tengo allí. Pero lógicamente, esa temperatura no solo va a depender de X, también del tiempo que está expuesto al fuego ese bloque. Entonces, habría otra variable que sería entonces el tiempo. La temperatura de un punto dentro del cuerpo dependería de la distancia a la superficie en contacto con el fuego y a su vez del tiempo. Esto significaría que la temperatura de ese bloque sería una función de dos variables, de X y de T. De X y de T. Ya estaríamos hablando de una función con dos variables independientes, X y T. Yo no quiero tratar estas funciones con dos variables independientes. Únicamente vamos a tratar funciones con una sola variable independiente. La tenemos aquí. ¿Ok? Vamos a ver entonces este caso.